Para esta clase lo que quiero que veamos es la estructura if condicional simple, ¿sí? En C++. Lo primero que hagan es, vamos a copiar esto, vamos a copiar la estructura de un proyecto que habíamos visto en videos anteriores, vamos a Source File, pegamos y vamos a guardar este archivo, Control S. Y este lo vamos a llamar 3 y lo vamos a llamar par-impar y vamos múltiplo. Quiero que analicemos esto, ¿sí? El enunciado va a ser aquí. em, Comentario y vamos a poner aquí, determinar si un número es par, ¿sí? Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar y vamos a hacer lo mismo para impar, y el otro vamos a decir si el número es múltiplo de 3, ¿sí? Vamos a hacer primero con esto, si es par. Bien, para esto necesito primero, ¿qué necesitamos del usuario? Siempre pidan ahí, ¿qué necesitamos del usuario? ¿Necesitan el número? Y obviamente que sí, necesitamos el número para determinar. Nosotros vamos a analizar y lo vamos a decir, che, es par, o es impar, o es múltiplo de 3. Eso necesitamos decirle a él. Entonces necesitamos por lo menos el número. Como no dice nada acá, si el número es entero o es de tipo float, lo pueden interpretar como quieran. Pueden poner que sea de tipo float o tipo entero. Yo lo voy a poner como entero, si es ese número. Y le voy a decir que se llame nume, y nada más. Insert, ahí está, punto y coma. Vamos a hacerle un code, menos menos, ingrese su número. ¿Sí? Eso lo va a decir la aplicación al usuario. Ingrese su número. Menos menos y lo vamos a poner en el len. Ahí está. Punto y coma. Vamos a hacer un sí. Mayor mayor. Y se guarde en la variable nume. Ahí está. Una vez que ingrese ya el número, lo que quisiera hacer es determinar si el número es par. ¿Sí? Entonces yo sé, el profe, bueno, voy a hacer una pregunta para par nada más. Bien. Pero ¿cómo, a ver, cómo vamos a analizar si el número es par primero? A ver, ¿cómo pondríamos la condición aquí es par? Antes de hacer el if, quiero que vean algo. Voy a crear una variable bol. A ver, no, una variable int que va a ser el resto. R lo voy a llamar. Porque miren, si ingresa un número, por ejemplo el 6, partido, o sea, este es el dividendo y este es el divisor. Lo que me dé acá es cociente y lo que me dé aquí es resto. Entonces, yo voy a utilizar como divisor siempre el 2. Para par o impar, usen el 2 como divisor. Y este va a ser el 6, es nume, es el número. 6 partido entre 2, matemática de primer grado, es por cuánto tengo que multiplicar el 2 para llegar al 6. Y por 3. 3 por 2, 6. Al 6, ¿cuánto queda el resto? 0. Bien. Ustedes van a analizar si lo dividen al número por 2 y el resto le dio 0, o sea que el resto es igual a 0, ¿qué dicen? Es par el número. Prueben un 60. 60 partido entre 2 da 30. 30 por 2 me da 60. Queda un 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el 5? 5 y lo partimos nuevamente por 2. 2 por 2, 4. Me sobra 1. O sea, con que el resto sea distinto del 0, o sea, no sea 0, ¿qué podemos decir? Que es impar el número. Prueben un 51. Seguro que acá te va a dar 25 por 2 y me sobra 1. ¿Sí? Entonces, cuando el resto no dé 0, o sea, justito 0, el número es par. ¿Sí? Va, o sea, cuando no dé 0, da impar, digo. Cuando dé igualito al 0, es par. Bien. Entonces, de esa manera vamos a saber. Primero hagamos ese resto, a ver. Yo voy a crear una variable para guardar ese resto y se llama r. Vamos a utilizar la variable nume y vamos a poner aquí lo siguiente. Ese es para calcular el resto, operador aritmético que también vimos en uno de los videos. Y con el 2. Si ponen el número con el 2 están haciendo prácticamente lo que hicimos recién. El número eh, dividido el 2. Eso es lo que estamos haciendo. Pero están obteniendo solamente el resto. ¿Qué resto va a dar? Si ustedes quieren cociente, obviamente ya no sería esto, sino sería la barra sola. Eso es cociente. Perfecto. Ahora, el número resto entre 2, el resultado se guarda en R. Yo quiero que impriman este code, hagamos un code, imprimamos la R en el len, ahí está, guardemos la ejecución y vean. Ingresemos un número, a ver, ponemos el 5. Miren, el resto me dio 1, entonces es impar, porque no es 0.
prueben otro número par, a ver, un número par, 4. El resto entre 2, 0. Este sí es par. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo sé que aquí en esta variable r, si da 0, es par. Empecemos con eso. Es lo que queríamos hacer acá. Entonces, ahí recién podría yo hacer mi pregunta. Llave y decir, ¿esa r que te dio como resto es igual a 0? Si es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Le imprimimos un mensaje para avisarle al usuario. eh, el número es par. ¿Sí? Menos menos en len. O si quieren poner más bonito, miren, acá vamos a hacer algo así. En vez de poner un solo mensaje así, voy a poner un mensaje por partes. El espacio menos menos y voy a imprimir la variable nume para que sepa que ese es el número, menos menos, y voy a seguir con la otra parte del mensaje, entre comillas. Es par. Entonces va a decir, el número, lo que tenga ahí la variable, es par. Y así va a aparecer mucho mejor. Bueno, pongamos a propósito un número par, seguro un 8. El 8 es par, está diciendo. ¿Vieron? Sí se cumple. 8 resto entre 2, ¿cuánto da? 0. El 0 se guarda en la variable r y luego si esa r que vale 0 es igual a 0, sí. Entonces entra a las llaves del if. Si esto da falso no va a ingresar nunca, digamos. Bien, ya tenemos uno para par. Para impar podemos hacer prácticamente lo mismo, pero ya no sería, la condición no sería la misma, pues si no estaríamos preguntando para par aquí. Y acá sería distinto. Signo de exclamación y el igual. Esto es distinto. O sea, R dio distinto del 0. Si dio distinto del 0, el mensaje acaba de cambiar. Tiene que ser impar. Prueben ahí. Le voy a ingresar un 5 y me dice es impar. Con ese mensaje impar, ¿dónde está? Aquí. Entonces se dan cuenta que ingresó en este if. Ingresó. Aquí te puede dar 0 o 1. O sea, va a ingresar aquí o aquí. A uno de los dos. Imagínense que tienen dos puertas. ¿Es par o es impar? No puede ser otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Así que aquí solamente va a elegir uno de los if. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a haber casos más adelante en otros enunciados que puede ingresar aquí y luego también ingresar a este. Depende de la condición, por eso le digo. Pero acá como es par o impar y estamos hablando del mismo número, yo sé que si no entra acá, seguro tiene que entrar por este lugar. ¿Sí? Porque si no es blanco va a ser negro, si no es azul es rosado. Entonces, si es par es impar, si es primo es no primo. ¿Estamos de acuerdo? Si está lloviendo, está con sol, entonces si es de día, si es de noche, entonces siempre es lo contrario. Esto es lo contrario a esto. O esto es lo contrario a lo de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, miren esto. Determinar si un número es múltiplo del 3. ¿Cómo haríamos eso? Determinar si un número es múltiplo del 3. Un número es múltiplo de otro cuando, por ejemplo, yo voy a tomar el 6 y en vez de poner 2 como lo veníamos haciendo con par impar, pueden poner el 3. Porque eso están preguntando. Un número es múltiplo de otro cuando ese número se puede dividir por el 3, en este caso. Se puede dividir significa que el resto da 0. Por ejemplo, sería 6 dividido entre 3, ¿cuánto sería? Acá 2 por 3, 6 al 6, 0 como resta. ¿Es múltiplo el 6 del 3? Y sí, podemos decir que sí, porque el resto dio 0. Prueben con otra vez. 8 es múltiplo pongamos el 4. Es múltiplo del 4, voy a poner un 4 ahí. Y 2 por 4 me da 8, entonces me da 0. Sí, el 8 es múltiplo del 4. Pero si ponen 5, es múltiplo de 3 y no le vas a dar 1, 1, 3, 1 por 3, 3 y el 5 me quedan 2. ¿Dio 0? No, entonces pueden decir que el 5 no es múltiplo de 3 porque el 3 no lo pudo dividir, miren, me sobró, ¿sí? Un número es múltiplo del otro cuando ese número se puede dividir por el número que obviamente le han solicitado. ¿Estamos bien? O sea, el resto da 0. Es prácticamente parecido a esto que hicieron ahí. ¿Sí? Pero en este caso vamos a hacer un nuevo cálculo porque no es dividido 2, es dividido el resto con el 3. Así que acá abajo podríamos decir, crea una variable r resto múltiplo m3 le podríamos poner, resto múltiplo 3. Puedo usar el mismo número que se ingresó, le saco el resto con el 3 y eso se guarda en resto m3. Entonces la pregunta sería parecida a esta. ¿Sí?
che, esa variable dio 0. Si te dio 0, quiere decir que se pudo dividir por el 3. Entonces podemos decir, el número es, en este caso, múltiplo de, obviamente vamos a poner 3, porque acá pusimos un 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se cumple eso, quiere decir que el número es múltiplo de 3. Terminamos la ejecución. Vamos a presionar Enter. Ahí está. Vamos a ingresar un número. Vamos a ingresar un 5. No, pongamos 6. El 6, aparte de ser par, es múltiplo del 3. Miren. Está ingresando, miren ahora. El 6 recto con el 2 me da 0. ¿0 es igual a 0? Sí, ejecuta esto. 0, ¿es distinto de 0? No, no es, si era par, obviamente que acá ya no va a ser impar. Pero así acá, el 6, le saco el resto ahora con el 3 y lo guardo aquí, me da 0 seguro nuevamente. 0 igual a 0, sí, por eso ven que imprime dos cosas ahora. Está entrando tanto a este camino como a este camino. ¿Se dan cuenta? Porque son preguntas totalmente diferentes. Una pregunta si es múltiplo de 3 y la otra pregunta si es par. Aunque acá también podrían darse cuenta que esto también está preguntando si es múltiplo de 2. Porque le están sacando el resto con el 2 y están preguntando si es 0. Entonces acá aparte de ser 0, le podría poner el mensaje si es par. También le podrían poner otro mensaje. El número es par y el número es múltiplo también de 2. Porque se puede dividir por el 2. Ahí va a quedar mucho más completo. ¿Sí? Entonces pongamos un 8. Ahí está. El 8 es par, es múltiplo de 2, lo que está acá. Pero bueno, ya no ingresó acá porque 8 resto entre 3 no me da 0. ¿Sí? Entonces no va a ingresar acá. Pero sí sería el caso a ver del 6. El 6 es par, es múltiplo del 2 y a la vez múltiplo del 3. ¿Se dan cuenta? Esta yo lo puedo interpretar como si fuera múltiplo de 2. Porque han calculado el resto entre 2. Entonces, ¿vieron? Yo me creo una variable, calculo ese resto y esa variable yo la puedo usar para mi condición. Lo mismo acá. Es otra pregunta diferente, por eso no tomé aquí R, porque digo, voy a hacer otra cuenta diferente. La guardo en la variable que yo quiera, en este caso resto de M3. Si da 0, hagamos otra cosa. Bien. Ahora, ustedes más adelante van a ver que siempre piden esto del par impar. Pero hacemos lo siguiente. Los profes no te explican, pero ellos ya, porque ya saben el código y saben esto. Miren, acá hay una variable R, este para par, o múltiplo de 2. Eh, yo calculo el resto, lo guardo en una variable y esa variable la utilizo para mi condición, ¿sí? Para preguntar si es 0. Pero los profes te ponen así. Sacan este pedacito, fíjense que se guardó en la variable R. Copienlo. En vez de R poner si, ponen esto, miren. Ahí. Nume resto entre 2. Eso te ponen ahí. Saquemos este igual a 0. Mira un ratito. Si ustedes ponen hasta ahí ¿esto es una condición? Si ponen eso, ¿es una condición o no? O sea, ¿te va a dar verdadero o falso o no? ¿O es un cálculo matemático? ¿Qué dicen? ¿Es un cálculo o es una condición? Acuérdense que era una condición. Una condición es que yo tengo algo a la izquierda, algo a la derecha y entre medio un operador para compararlo, ¿sí? Operador relacional. ¿Sí? Entonces, esto es un cálculo, nada más esto calcula el resto. O sea, acá te va a dar un número, no sé, te va a dar 0, te va a dar 1, 2, no sé, pero es un número. Te está preguntando, ¿sí? Un valor, o sea, sí un número nada más. No tiene sentido ahí, eso no es condición. Pasa a ser condición cuando ya le agregan que ese resultado va a ser igual a 0. Ahora sí tiene sentido, que todo esto de la izquierda que se calcula es igual a esto. También se puede poner, miren. Entonces yo en vez de acá poner explícitamente la R, yo puedo poner el cálculo, miren. Si ese resto es igual a 0. Lo único que hice es ahorrarme una variable un ratito, digamos. O sea, lo puse el cálculo y pregunté si eso me da 0. Tendría que dar prácticamente igual. Enter. Detenga la ejecución. Ejecutemos aquí y pongamos el 6. Ahí, ingreso de vuelta. ¿Vieron? Pero muchos profes no le dicen esto. ¿Por qué ponen así? Número, resto entre 2 y eso que sea igual a 0. ¿Sí? Lo entendimos mejor con el R, ¿vieron? Yo calculo el resto y con ese resto yo puedo ponerlo así. Pueden hacerlo de las dos maneras.
Si lo hacen como lo hacemos siempre, sería algo así. Ya no pongo la variable r, entonces acá sería esto. El número resto entre 2, en vez de r, pongan esto. Número resto entre 2 es distinto de 0. Aquí. Aquí también podría hacer lo mismo. Número resto entre 3, en vez de usar la variable, pongo ese número, le calculo el resto y si es igual a 0. Me ahorro otra variable. ¿Se entiende? Algo así pueden ser, pero no se preocupen, no es algo raro que se escribe así nomás. Es porque sale de eso. Yo sé que acá me va a dar un resultado y ese resultado lo estoy comparando con otra cosa, con el 0. Bien, pero algo así lo van a ver en los siguientes videos. Es porque nos ahorramos una variable nada más. O si no, escríbanse la variable r y la r lo ponen aquí, es prácticamente lo mismo. Y creo que se entiende mejor con la r. ¿Sí? Pero no se asusten cuando vean esto. ¿Sí? Cuando vean de par, pueden poner esta condición. Ya sea que la variable se llame x, entonces acá sería x entre el resto entre 2 da 0, entonces están preguntando si la x es par. ¿Sí? X impar o x es múltiplo de 3. Es lo mismo, ¿sí? Va a cambiar la variable nada más. Depende del enunciado que tenga. ¿Sí? Eso es para par, este para impar y este para un múltiplo. ¿Qué pasa si le piden un múltiplo de 7? Bueno, cambia este 3 por 7 y acá el mensajito por un 7. Lo único que va a calcular el número resto entre el valor que te dijeron. ¿Vieron? Y ya tienen para múltiplo de 7, múltiplo de 9, de 10 o lo que quieran. Bien. Hemos creado 3 caminos, ¿sí? Cada uno, si se cumple, hace algo. Más adelante ya vamos a unirlo con el if else o el if anidado.